Hola, hola, ¿cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Aqueltoy Escritor. Bueno, ya estamos en el mes de marzo, tercer mes de este 2025. Bueno, arrancó con todo marzo, ¿no? Lluvias torrenciales, un calor insoportable, humedad que, bueno, nos tiene como al límite, al tope de la tolerancia, ¿no? Pero bueno, nada, lo único que nos ilumina y nos esperanza, los que no somos team verano y team calor, es que en menos de 3 semanas le damos un beso enorme al verano y arranca el otoño. Así que bueno, esperando con ansias que este verano tan sereno culmine de una vez por todas. Pero bueno, ha arrancado marzo, ya le dijimos chau chau y hasta el año que viene, a febrero, el mes del amor, mi mes y uno de los mejores meses del año, sin lugar a duda, sacando que sucede en calor acá en el hemisferio sur. Y bueno, arrancamos este mes, temporada de marzo y bueno, también el mes del otoño, con la lectura de un libro que bueno, que terminé de leer hace un tiempo ya y que me gusta porque estoy retomando acá como canal, como video en el canal, a uno de mis autores favoritos, que es ni más ni menos que mi queridísimo escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, con uno de sus librazos, El idiota. Bueno, chicos, esto es el uso y la lectura en transporte público, ni más ni menos. El idiota de Fyodor Dostoyevsky. Les voy a estar compartiendo un fragmento de este novelón. Sí, que como les dije, hace un tiempo lo terminé de leer. Eh, y bien, este libro, ¿no? El idiota de Fyodor Dostoyevsky fue publicado en serie entre los años 1868 y 1869. Es decir, finales de la segunda mitad del siglo XIX en Rusia, en lo que era en esa época todavía el Imperio Ruso, antes de que se convirtiera en la Unión Soviética. Bueno, por uno de los grandes escritores rusos como es Fyodor Dostoyevsky. He subido al canal 2 o 3 videos sobre libros de él. Y bueno, para quienes no me conocen, porque esos videos los subí más que nada al principio del canal, es uno de mis escritores favoritos. De hecho, es el autor, por ejemplo, de Crimen y Castigo, etc. Así que les voy a compartir un fragmento de esta novela y bueno, luego vemos las conclusiones finales. Espero, como siempre, espero que les guste. Capítulo 10 de la tercera parte de las 4 que tiene El idiota, de Fyodor Dostoyevsky. El príncipe comprendió finalmente por qué sentía frío cada vez que tocaba esas 3 cartas y por qué había esperado para leerlas hasta última hora de la tarde. Cuando esa mañana se había quedado profundamente dormido en el sofá sin haberse decidido todavía a abrir ninguno de los 3 sobres, había tenido un mal sueño, en el que una vez más se había presentado ante él la misma mala mujer. De nuevo, ella lo había mirado con lágrimas que brillaban en sus largas pestañas. De nuevo, lo había invitado a seguirla. Y de nuevo, él se había despertado, como antes, con un recuerdo doloroso. Hubiera querido ir enseguida a su encuentro, pero no pudo. Finalmente, casi desesperado, abrió las cartas y comenzó a leerlas. Estas cartas eran también como un mal sueño. A veces uno tiene sueños extraños e inverosímiles. Al despertarse, los recuerda claramente y se maravilla de una cosa. Para empezar, recuerda que la razón no lo abandonó durante toda la duración del sueño, hasta que recuerda que obró con encomiable lógica durante todo ese largo tiempo, cuando estaba rodeado de asesinos que trataban de matarlo, que disimulaban sus intenciones y lo trataban amistosamente, cuando de hecho ya tenían el arma preparada y solo guardaban una señal. De hecho, recuerda cómo por fin los había engañado con astucia y se había escondido. Seguidamente, uno adivina que conocían perfectamente el engaño y que solo pretendían no saber dónde se había escondido, pero usted es más listo y vuelve a engañarlos. Todo eso lo recuerda uno claramente. Pero entonces, ¿por qué durante ese mismo tiempo su razón se reconcilia con todos los evidentes absurdos e imposibilidades de que está plagado este sueño? Uno de esos asesinos se cambia en mujer ante sus mismísimos ojos, y de mujer en un enano malicioso y horrible. Y todo eso lo acepta como algo natural, casi sin el menor titubeo. Y precisamente en el momento en que, por otra parte, su razón experimenta grandísima tensión y da muestras de insólito vigor y lógica,
¿Por qué también cuando despierta y ha vuelto por completo a la realidad, siente casi siempre, a veces como extraordinaria intensidad, que ha dejado con su sueño un misterio que no puede develar? Se ríe de lo absurdo de su sueño y siente que en ese sueño se esconde algún pensamiento, un pensamiento real, algo que atañe a su vida verdadera, algo que existe en su corazón. Es como si se le hubiera dicho en el sueño algo nuevo, algo que usted misteriosamente ya sabía. Su impresión es fuerte, gozosa o dolorosa, pero en qué consiste y qué se le ha dicho, eso ni podrá entenderlo ni recordarlo. Ese fue el efecto que le produjeron esas cartas. Pero ya antes de abrirlas, el príncipe había tenido la impresión de que el hecho mismo de que existieran, así como la posibilidad de que existieran, era ya en sí mismo una pesadilla. Como aquella había decidido escribirle a esta, era una pregunta que él se hacía mientras vagaba solo por el parque, hasta sin darse cuenta, a veces, dónde estaba. ¿Cómo había podido escribir sobre aquello y cómo pudo nacer en su cabeza un sueño tan inverosímil? Pero ese sueño se había realizado y para él lo más extraño de todo era que mientras leía las cartas él mismo creía la posibilidad e incluso en la justificación de este sueño. Sí, efectivamente era un sueño, una pesadilla y una locura, pero había algo penosamente real y angustiosamente verdadero que justificaba ese sueño, esa pesadilla y esa locura. Durante algunas horas pareció delirar debido a lo que había leído, acordándose a cada instante de ciertos pasajes, deteniéndose en ellos, reflexionando sobre ellos. A veces hasta quería decirse que lo había presentido todo, incluso le parecía que lo había leído mucho tiempo antes y que todo lo que había anhelado desde entonces, todo lo que lo había atormentado y lo que temía estaba contenido en esas cartas que él había leído hacía mucho tiempo. Cuando abra esta carta, así empezaba la primera de las tres, mire primero la firma. Esa firma le explicará todo, de modo que no tengo que justificarme ni explicarle nada. Si yo fuese igual a usted, aunque solo fuera un poco, podría ofenderse de lo que hago, pero ¿quién soy yo y quién es usted? Somos dos extremos, y estoy tan por debajo de usted que jamás podría ofenderla. Aún así, me propusiera hacerlo. Más adelante escribía: no veo en mis palabras la exaltación morbosa de una mente enferma, pero para mí usted es la perfección. La he visto y la veo todos los días. No la juzgo, no es por el razonamiento por lo que he llegado a creer que es la perfección. Sencillamente lo creo, pero al mismo tiempo me acuso de un pecado. Le tengo un gran cariño. No se puede tener cariño a la perfección. La perfección solo puede ser contemplada como lo que es, ¿verdad? Y no obstante, le tengo un gran cariño. Aunque el cariño iguala a las personas, no se preocupe. Ni siquiera en mis pensamientos más recónditos la he igualado conmigo. Escribí: no se inquiete. Pero puede inquietarse. Si fuera posible, besaría las huellas de sus pies. Oh, no me juzgo para nada igual a usted. Mire la firma, ahora. Observo, sin embargo, que la asocio con él y que ni una sola vez le he preguntado todavía si lo quiere o no. Él se enamoró de usted cuando la vio por primera vez. Me hablaba de usted como de la luz. Son sus mismas palabras. Las oí de sus propios labios. Pero incluso sin palabras comprendía que para él era usted la luz. Viví junto a él durante un mes y comprendí entonces que usted también lo quiere. Ambos son para mí una misma persona. ¿Qué quiere decir eso? Decía otra carta. Ayer pasé a su lado y me pareció que se sonrojaba. No es posible. Me lo habré imaginado. Si alguien la llevase al antro más sórdido y le mostrase el vicio mismo, no debería sonrojarse. No puede resentirse de una ofensa. Puede odiar a todos los que son mezquinos, pero no por usted misma, sino por los otros, por los que son ofendidos por ellos. A usted nadie puede ofenderla, ¿sabe? No puedo menos de creer que hasta me quiere a mí. Usted es para mí lo que usted es para él, un espíritu perfecto, un ángel. No puede odiar, no puede menos que amar. ¿Es posible amar a todos los hombres, a todos los prójimos? A menudo me dice esa pregunta. Por supuesto que no, sería antinatural. En un amor abstracto de la humanidad uno no se ama casi nunca más que a uno mismo, pero en un caso es distinto. ¿Cómo podría no amar a alguien cuando no puede compararse con nadie y cuando está por encima de toda su ofensa? Puede amar sin egoísmo, puede amar no por usted, sino por aquel a quien ama.
Oh, qué amargura sentiría si supiera que siente vergüenza por mi causa. Eso sería una perdición. Se igualaría a mí. Ayer, luego de encontrarme con usted, volví a casa e imaginé un cuadro. Los artistas pintan siempre a Cristo según los relatos de los evangelios. Yo lo pintaría de una manera diferente. Lo presentaría solo. Los discípulos lo habrán dejado solo alguna vez. Lo dejaría solo con un niño. El niño jugaría a su lado y quizás le contaría algo en su lenguaje infantil. Cristo lo habría estado escuchando, pero ahora se habría puesto a pensar con la mano, olvidada, descansando involuntariamente en la cabecita del niño. Cristo mira a lo lejos, al horizonte. Un pensamiento grande como el mundo entero se refleja en su mirada. Su rostro está, sin embargo, triste. El niño calla, con los codos en las rodillas de Cristo y apoyando la mejilla en la mano. Levanta la cabeza y, pensativo como a menudo lo están los niños, lo mira fijamente. Atardece. Ahí tiene mi cuadro. Usted es inocente y en su inocencia radica toda su perfección. Oh, recuerdo ese. ¿Qué le importa la pasión que siento por usted? Es mía ahora. Toda mi vida estaré cerca. Pronto habré muerto. Finalmente, decía en la última carta: por el amor de Dios, no piense en nada de mí. No piense tampoco que me humillo escribiéndole, o que soy una de esas criaturas que disfrutan humillándose, aunque sea por orgullo. No, yo tengo mis consuelos, pero me es imposible explicárselos. Me sería imposible explicármelos a mí misma con claridad, aunque eso me atormenta. Pero sé que no puedo humillarme, ni siquiera en un acceso de orgullo, y soy incapaz de humillarme a mí misma por magnanimidad de corazón. Por lo tanto, no me humillo en absoluto. ¿Por qué quiero unirlos? ¿Por usted o por mí? Por mí, claro. Para mí lo solucionaría todo. Vengo diciéndomelo desde hace tiempo. Me han dicho que su hermana, Adelaida, dijo un día de mi retrato que era bella y que mi belleza podría influir en el mundo. Pero he renunciado al mundo. Le parecerá divertido oírme decir eso cuando me encuentre haciendo triste alarde de encajes y diamantes en compañía de ebrios. No haga caso. Apenas existo, y lo sé. Solo Dios sabe lo que vive dentro de mí, en mi lugar. Leo eso a diario en un par de ojos temibles que me miran siempre, incluso cuando no están delante de mí. Esos ojos están callados ahora, siempre están callados, pero conozco su secreto. Su casa es sombría y triste y encierra un misterio. Estoy segura de que, oculta en un cajón, tiene una navaja envuelta en seda, como aquel asesino de Moscú. Ese también vivía con su madre, en la misma casa, y también había envuelto en seda una navaja para cortar con ella un cuello alguna vez. Durante todo el tiempo que estuve en aquella casa tuve la impresión de que en alguna parte debajo del entablado había un cadáver, quizás escondido allí por su padre y envuelto en caucho, como ese muerto de Moscú, y rodeado, al igual que este, de botellas de desodorante. Creo que hasta podría señalarle el sitio. Él está siempre callado, pero sé que me queda hasta el punto de que ya solo puedo odiarme. Su boda y la mía tendrán lugar el mismo día, así lo he dispuesto con él. Con él no tengo secretos, podría matarlo por terror, pero será él quien me matará a mí. Hace un momento rompió a reír y dijo que deliraba. Él sabe que le escribo. Y muchas cosas similares figuraban en esas cartas. Una de ellas, la segunda, escrita en letra diminuta, ocupaba 2 grandes hojas. El príncipe salió por fin del parque oscuro donde había estado vagando largo tiempo. La noche clara y transparente le parecían aún más clara que ordinario. ¿Es posible que sea todavía temprano?, pensó. Había olvidado el reloj. Creyó oír por alguna parte una música lejana. ¿Será en la estación? Porque, por supuesto, ellos no han ido allí hoy. Habiéndolo pensado, vio que estaba justamente delante de la casa de los Shepanchin. Sabía que acabaría por encontrarse allí y con el corazón desfallecido subió a la terraza. Nadie salió a su encuentro. La terraza estaba desierta. Esperó un instante y abrió la puerta que daba paso a la sala. Esta puerta nunca está cerrada, pensó, pero la sala también estaba vacía y a oscuras. Se detuvo, absorto, en medio de la habitación. De pronto se abrió la puerta y entró Alexandra Ivanovna, con una vela en la mano. Al ver al príncipe, quedó sorprendida y se ubicó delante de él como si fuera a interrogarlo. Bien, se veía que solo atravesaba la habitación de una puerta a otra sin pensar en encontrarse con nadie.
Bien, esto ha sido un fragmento, ¿no?, de El Idiota. Como mencioné recién, El Idiota está dividido en 4 partes. Leí el capítulo 10. El Idiota tiene como protagonista a un príncipe de nombre Mishkin. ¿Sí? Él tiene, bueno, padece de epilepsia, él queda huérfano de chico, se va a tratar, él viene de una familia noble rusa. De joven, de muy pequeño queda huérfano, termina yendo a vivir a Suiza donde lo apadrinan y es tratado en su epilepsia. Luego recibe unas noticias sobre que tenía que recibir una herencia en Rusia, por lo cual él decide volver a Rusia, más precisamente a San Petersburgo, que es donde suceden sobre todas las cosas las historias de esta novela. Sí, y bueno, se lo acusa al príncipe, ¿no?, de Mishkin, de idiota, porque bueno, justamente sus conductas, en parte por su patología, por la epilepsia y también por la crianza que él tuvo y demás, lo hicieron una persona muy ingenua, no inmadura, sino que bien ingenua, una persona que de pronto no piensa mucho a la hora de hablar, que no desconfía de las personas en general, él ve bondad en todos, una persona con extrema compasión y con nula maldad. Entonces le carga ese rótulo de idiota la gente que básicamente no lo conoce en profundidad y no sabe de su historia. ¿Sí? Él, cuando llega a San Petersburgo, bueno, ahí entra en contacto con supuestos parientes lejanos y bueno, con otros personajes de la sociedad rusa de San Petersburgo, sobre todo, gente noble, gente de con distintos puestos, cargos, militares, gente religiosa, gente pobre. Como siempre, Dostoyevsky, siempre en sus novelas, hace una clara descripción de cómo era la sociedad rusa, sobre todo la de San Petersburgo, las grandes diferencias sociales, de clase, y siempre está metido en el medio los debates teológicos, los debates filosóficos. Esos siempre están pendientes, digo, esos siempre están presentes. Y bueno, a lo largo de la historia, el protagonista se enamora de 2 mujeres que, aunque burguesas, o sea, mejor me corrijo, aunque las 2 de familia noble o adinerada, las dos mujeres de las que él se enamora son totalmente opuestas la una con la otra. Una es Agdaya y la otra es Nastasia. En fin, entre ellas obviamente no son parientes, ¿no? Pero bueno, él las conoce bajo distintas circunstancias, se enamora de ellas. Bueno, luego hay una serie de desenlaces que no los voy a decir porque la idea es que lean el libro. Pero bueno, está muy interesante. A mí, yo este libro lo teníamos en mi casa hace bastante y por H o por B nunca lo había leído hasta que lo vi en la biblioteca y dije, ay, tenía pendiente la lectura de este libro y bueno, como siempre Dostoyevsky a mí nunca me falla y la verdad que fue un placer leer este libro. Una de las cosas que más me impactó fue que Dostoyevsky, mediante el personaje de Mishkin nos trae sobre el tapete el debate del deber, del no deber, de lo moral, de lo inmoral, de lo que está bien y que está mal, el contrapunto entre el deber, el querer, el sentir. Sobre todo esto, ¿no?, el cuestionamiento moral justamente de lo que se debe o no debe hacer. Y por supuesto él siempre cuestionando lo social, describiendo muy bien cómo era la sociedad de San Petersburgo, de la Rusia imperial, y siempre el entretelón de lo filosófico y lo teológico que en sus novelas nunca falta. Así que bueno, si les interesa conocer un poco sobre el mundillo de la literatura rusa, dicen que este fue uno de los libros cumbre, sacando Crimen y Castigo, de Dostoyevsky y de la literatura rusa de aquel siglo, el siglo XIX. Así que más que hiper mega recomendable este libro. Maneja un vocabulario relativamente complejo, aunque he leído libros de Dostoyevsky aún más complejos.
Pero bueno, si quieren conocer algo sobre literatura rusa, es un muy buen libro. Eh, si ya conocen de Dostoyevsky y no lo leyeron, léanlo porque está muy bueno. Estaba pensando mientras decía esto, no sé si se hicieron películas, creo que si se hicieron muy pocas películas y cero populares sobre El Idiota. Así que bueno, nada, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, la verdad que volver a traer a Dostoyevsky aquí a mi canal me encanta porque bueno, disfruto mucho de su escritura. Así que bueno, los quiero, los abrazo. Y bueno, nos vemos la semana que viene, en este mes de marzo, y ya con la cuenta regresiva de que empieza el otoño. Bueno, nada, los quiero, los abrazo y será hasta la próxima.